La historia es una de esas ciencias que rara vez ha contado con buenos evangelistas. Su estudio tiende a asociarse con largas horas de clases magistrales en la que los discípulos escuchan pasivamente el relato de lo que ya fue. Sin duda alguna, ese, entre otros variopintos vicios, han llevado a la animadversión del estudio de la historia, quedando ella solo como parte importante en la formación de cualquier individuo, pero un sendero que solo se recorre por obligación. Largas charlas llenas de anécdotas, narraciones de hazañas sembradas en un lejano y aparentemente inútil pasado, marcado énfasis en fechas, nombres y lugares que llevan a la memorización sin impacto en el intelecto de quien las hace, son solo algunos de los vicios de los que hablamos. Piaget, uno de los grandes psicólogos de la educación, refiere que la inteligencia se va construyendo a partir del nacimiento y de los primeros esquemas sensorio-motores, es decir, a partir de movimientos y percepciones hasta llegar a culminar en la adolescencia. El pensamiento operatorio formal, máximo desarrollo mental, se adquiere a partir de los 12 años. A medida que la inteligencia se desarrolla, el sujeto va superando el egocentrismo inicial, por lo que puede ir integrando diferentes puntos de vista y su pensamiento progresa hacia la reversibilidad. Este concepto implica que el equilibrio final de la inteligencia es cada vez más móvil y estable, lo que equivale a decir que los intercambios entre el sujeto y el mundo circundante se vuelven más eficaces. Según Piaget, la inteligencia designa las formas superiores de organización o de equilibrio de las estructuras cognitivas. El pensamiento prolonga y concluye el conjunto de los procesos adaptativos. Explicaciones verbales, descripciones eternas, narraciones maratónicas que caracterizan la dinámica dentro del aula no son las estrategias más adecuadas para llegar al pensamiento definido por Piaget. Otra de las debilidades en la enseñanza de la historia es la excesiva dependencia de los textos o manuales escolares. Textos en los que en muchos casos hay graves fallas. ¿Sabías que este año en México el Centro Universitario de Ciencias Sociales encontró en sus textos de historia más de 117 errores en fechas y datos relacionados a hechos importantes? Los textos escolares no son perfectos. Pueden llevar en sus páginas malos entendidos, que llenarán la cabeza de los estudiantes con medias verdades. Seguros estamos que si revisamos nuestros libros de texto, y así en cada país, encontraremos muchas fallas. Esto debe enseñarnos que el texto no puede sustituir al maestro ni convertirse en su muleta. Tampoco debe hacer uso de un discurso elitesco. En numerosas ocasiones, el texto de historia parece escrito para pares intelectuales de su autor. Quien construye un texto escolar debe hacerlo a sabiendas de quién será el receptor de su discurso y adaptarse a él. Si el texto escolar no involucra al que estudia, no le hace pensar y cuestionarse, no está cumpliendo con su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no lo comprendo, no importa. Muchos de nuestros estudiantes y a veces nosotros mismos hacemos grandes esfuerzos por memorizar conceptos, fechas, nombres y lugares sin comprender los procesos involucrados en cada uno. Solo debo recordarlo y colocarlo correctamente en la evaluación. Parece ser el fin último. Fechas, nombres, lugares que al fin del día son inconexos, no nos darán las grandes lecciones que la historia está allí para ofrecer. Se conoce como aprendizaje memorístico, aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, el que se realiza sin haber efectuado un proceso de significación y se introduce en la mente sin anclar en la estructura cognitiva. Es lo que en el lenguaje coloquial llamamos repetir como loro. ¿De qué me sirve que repita como loro, tal vez sin entender las implicaciones de lo que recita? La enseñanza de la historia, para tener impacto en quien la estudia, debe obligar a procesos intelectuales profundos y retadores que le hagan crecer como estudiante y persona. La historia es también discurso de poder. A ella debemos aproximarnos teniendo en cuenta que casi siempre es escrita y narrada por los vencedores y que en su construcción
tal vez existan intereses ocultos que pretendan dejar bien parados a algunos actores y mal a otros. De esta manera, minorías invisibles reclaman ser identificadas. Mujeres, homosexuales, judíos, negros, indígenas, forman parte de esos discursos que deben ser visibilizados por nuestro estudio de la historia. Si no puedo, como estudiante de historia, interpretar la historia de esta manera, se levanta un muro entre lo que es y lo que pienso. La ideología es un conjunto de ideas, normalmente políticas, formuladas deliberadamente, coherentes y racionales, empleadas para delimitar y comprender la forma en que puede organizarse la sociedad. Utilizada de esta manera, se confiere a la ideología un carácter peyorativo, buscando denigrar y anular las ideas de aquellos a quienes se refiere. Este uso del término sugiere que las ideas, de alguna forma, son inherentemente falsas e imperfectas, puesto que no son realistas, en el sentido de que no son alcanzables, o no reflejan la realidad. Es habitual que la gente se refiera a la filosofía de un cierto movimiento político como si se tratara de una ideología nazi, fascista, socialista, de derecha, de izquierda, etc. Las ideologías son, en este sentido, algo que alguien trata de imponernos. La historia no está ajena a esta práctica y en ella también hay ideología. Si las evaluaciones que como maestro de manera tácita afirman que no hay que pensar, solo memorizar, la suerte me salva. Solo dime qué pasó, cuándo y dónde. El por qué queda para la próxima clase. No estamos generando pensamiento complejo. La noción del pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo francés Edgar Morin y refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. Morin denominó a dicha capacidad pensamiento complejo. Finalmente, si al preguntarnos para qué sirve la historia y su estudio, las respuestas son cultura general, ¿qué pasó en el pasado? Eso me lo dice mi móvil. Los dispositivos móviles se han vuelto ridículamente necesarios en la vida de los seres humanos y todo lo anterior puede ser resuelto por ellos. ¿Sabías que en Japón 90% de los móviles son a prueba de agua porque sus usuarios los llevan hasta la regadera? Las personas tienen más teléfonos que cepillos de dientes. En promedio, cada año se venden 3.500 millones de cepillos en el mundo para una población total de 7.000 millones de personas. Pero eso sí, 4.600 millones de ellos cuentan con un celular. El 75% de las personas utiliza más activamente su celular mientras se encuentra haciendo sus necesidades. En la actualidad, tu smartphone tiene más potencia en cálculo que la computadora utilizada para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. En el mundo hay 5 veces más teléfonos celulares que PCs de escritorio, de tal manera que, si lo que hacemos en el aula no aporta nada diferente o mejor, habría que repensar el seguirlo haciendo.